Ella era solo una limpiadora, invisible para el mundo. Él era un rey en su torre de cristal, un hombre que había olvidado cómo sentir. Sus vidas nunca debieron cruzarse, pero una tormenta repentina lo cambiaría todo, desatando una oferta que podría salvar a su familia o destruir su corazón. Creía que estaba comprando su lealtad, pero estaba a punto de descubrir que algunas cosas, como el amor, no se pueden poseer. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Desde su ático en lo más alto del hotel más exclusivo de Madrid, Carlos Vega controlaba su mundo con una precisión milimétrica. A sus 52 años, viudo y solitario, el orden era su único consuelo. Cada cojín estaba perfectamente alineado, cada superficie de cristal brillaba sin una sola huella, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Miraba por los ventanales panorámicos, observando la ciudad extenderse a sus pies como un mapa de un reino que le pertenecía, pero del que no formaba parte. Hacía 2 años que había perdido a su esposa, y desde entonces había levantado muros invisibles a su alrededor, muros tan altos y fríos como el edificio que llevaba su nombre. El dinero y el poder le habían dado todo, excepto la capacidad de sentir algo que no fuera un vacío sordo y persistente. Su vida era una rutina calculada, una fortaleza contra el caos del dolor, y nada ni nadie podía alterarla. Mientras tanto, en las entrañas del mismo hotel, Lucía García se ataba los cordones de sus viejas zapatillas de trabajo. A sus 23 años, el lujo del Hotel Vega era un universo ajeno y abrumador. Cada pasillo alfombrado, cada lámpara de araña y cada murmullo educado de los huéspedes le recordaba lo fuera de lugar que estaba. Era su primera semana y el miedo a cometer un error era un nudo constante en su estómago. Pero necesitaba aquel trabajo más que el aire que respiraba. Desde la muerte de sus padres en un accidente, ella era el único sustento para su hermana pequeña, Ana. El sueño de Ana de ir a la universidad era la única luz que guiaba sus largos días. Con cada suelo que fregaba y cada cama que hacía, Lucía se repetía que todo era por ella. Era una chica sencilla, de corazón puro y una inocencia que no encajaba en aquel mundo de opulencia. Una joven virgen que solo conocía el trabajo duro y el amor por su familia. Aquel día, su supervisora le asignó una tarea especial: la limpieza de la terraza privada del ático del señor Vega. El corazón de Lucía latió con fuerza. Subir hasta la cima del edificio se sentía como ascender al Olimpo. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron, contuvo la respiración. El espacio era inmenso, minimalista y extrañamente vacío. Se adentró en la terraza y la vista de Madrid la dejó sin aliento. Había una pequeña piscina infinita que parecía fundirse con el cielo y plantas exóticas en macetas de diseño. Se sentía como una intrusa en el santuario de un dios solitario. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar los cristales de la barandilla, intentando ser lo más invisible posible. Una sombra eficiente en un mundo que no era el suyo. Estaba tan concentrada en su tarea, en no dejar ni una sola marca, que no se dio cuenta de cómo el cielo azul de la tarde se había teñido de un gris amenazador. La tormenta estalló sin previo aviso, con la furia repentina de un verano madrileño. El viento aulló, y una cortina de agua helada se abatió sobre la terraza. Lucía soltó un grito ahogado, sorprendida y asustada. Intentó correr a resguardarse, pero una ráfaga de viento volcó una de las pesadas tumbonas. Movida por el pánico a que algo se rompiera, corrió para asegurarla, luchando contra la fuerza del vendaval. En cuestión de segundos, quedó completamente empapada. Su fino uniforme de trabajo se le pegó al cuerpo como una segunda piel, revelando su figura delgada y frágil. El pelo se le pegó a la cara y el frío la hizo temblar de forma incontrolable. Allí, sola, en medio de la opulenta terraza de un hombre al que nunca había visto, se sintió increíblemente pequeña y vulnerable, una hoja arrastrada por una tempestad que no podía controlar. Dentro del ático, Carlos observaba la tormenta con una calma distante hasta que un movimiento en la terraza captó su atención. Entrecerró los ojos y la vio. Una joven, luchando contra el viento,
completamente calada. Por un instante, el mundo se detuvo. No era solo una empleada. Era una imagen de una fragilidad y una determinación que lo golpeó con una fuerza inesperada. La vio temblar, con los brazos cruzados sobre el pecho, en un intento inútil de protegerse del frío, y algo dentro de su corazón adormecido se resquebrajó. Hacía años que nada rompía su coraza de indiferencia, pero la visión de aquella chica, tan desamparada y a la vez tan real, fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de su soledad. Fue un impulso irracional, una necesidad primordial de protegerla que anuló toda su lógica y su control. Sin pensarlo dos veces, Carlos se movió. Cruzó su salón impecable, abrió su armario y cogió la primera chaqueta que encontró, una prenda de cachemira que costaba más de lo que Lucía ganaba en un mes. Salió a la terraza, ignorando la lluvia que empapaba su camisa de seda. Se acercó a ella, que lo miró con los ojos muy abiertos, asustada y confundida. Sin decir una palabra la cubrió con la chaqueta, envolviéndola en su calor y en su sutil aroma a colonia cara. La tela pesada era un ancla en medio de la tormenta. Le puso una mano firme pero suave en la espalda y la guió hacia el interior. El contraste entre su ropa mojada y fría y la calidez seca del ático era abrumador. Ella temblaba. Él la miró viendo de cerca el rostro pálido y los grandes ojos asustados, y unas palabras que no había planeado salieron de su boca con una voz ronca. «Necesito que te quedes». Lucía lo miró sin comprender. ¿Quedarse? ¿Quería despedirla? El pánico la atenazó, pero él continuó, su mirada intensa fija en ella. «No así», aclaró, como si leyera su mente. «Quiero ofrecerte un trabajo, aquí, como mi ama de llaves personal, para cuidar de este ático». Hizo una pausa y luego pronunció la cifra que cambiaría su vida para siempre. 50.000 euros al año. El aire abandonó los pulmones de Lucía. Era una cantidad de dinero que no podía ni imaginar. Significaba el fin de las deudas, la matrícula de la universidad para Ana, una seguridad que nunca había conocido. El shock la dejó sin palabras. Era una locura. ¿Por qué él, un hombre tan poderoso, le ofrecía algo así a ella, una simple limpiadora? Pero entonces, la imagen del rostro esperanzado de su hermana apareció en su mente. Miró a los ojos de aquel hombre extraño y solitario, y con una voz que apenas fue un susurro, aceptó. En ese instante, bajo la luz tenue del ático mientras la tormenta amainaba fuera, sus dos mundos colisionaron, alterando sus destinos para siempre. Los primeros días en el ático fueron una prueba de nervios para Lucía. El silencio era tan denso que podía oír sus propios latidos, un tamborileo asustado contra la calma opresiva del lugar. Se movía como un fantasma por las enormes estancias, con un miedo constante a tocar algo de forma incorrecta, a dejar una huella en aquel mundo inmaculado. Cada objeto, desde los sofás de cuero blanco hasta las esculturas abstractas, parecía valer más que todo lo que ella había poseído en su vida. Se sentía como una intrusa, una pieza desentonada en una sinfonía de lujo y soledad. Carlos Vega era una presencia distante, encerrado la mayor parte del día en su despacho. Apenas cruzaban palabra, pero ella sentía su mirada sobre ella, una evaluación constante que la hacía encogerse. Se concentraba en su trabajo, en pulir cada superficie hasta que brillara, esperando que su eficiencia la hiciera invisible y por tanto segura en aquel extraño universo. Desde la seguridad de su despacho, Carlos la observaba a través de las discretas cámaras de seguridad. Al principio, era un mero ejercicio de control, una forma de asegurarse de que su santuario no era perturbado. Pero pronto, se encontró prestando atención a los detalles. La observó tararear una melodía suave y anticuada mientras limpiaba los cristales, una canción que su madre solía cantar. Vio la forma delicada en que movía los objetos para limpiar debajo de ellos, tratándolos con un respeto casi reverencial. Sus gestos eran sencillos, honestos, y traían una extraña calidez al ambiente estéril del ático. Era una vida tranquila y sin pretensiones invadiendo su fortaleza de silencio.
y aunque una parte de él se resistía, otra parte, solitaria y olvidada, se sentía extrañamente reconfortada por aquella presencia. No era un ruido, era una melodía suave que empezaba a llenar el vacío de su existencia. Lucía, por su parte, empezó a descubrir las grietas en la armadura de aquel hombre poderoso. Un día, mientras limpiaba el polvo de su despacho, se fijó en una fotografía que estaba boca abajo sobre la mesa. Con el corazón en un puño, vencida por la curiosidad, la levantó. Mostraba a una mujer de sonrisa radiante, con unos ojos que brillaban de alegría. La difunta esposa de Carlos. La colocó de nuevo en su sitio, pero la imagen se quedó grabada en su mente. Empezó a notar otras cosas. La forma en que él a veces se quedaba mirando a la nada con una expresión de dolor tan profunda que a ella le encogía el corazón, o cómo sus hombros se hundían ligeramente al final del día. Comprendió que su distancia no era arrogancia, sino un muro construido ladrillo a ladrillo para contener una pena inmensa. Detrás del magnate había un hombre roto. En un rincón olvidado de la inmensa terraza había una orquídea en una maceta de diseño. Estaba descuidada, con las hojas amarillentas y las flores marchitas. A Lucía se le partía el alma al ver algo tan hermoso abandonado a su suerte. Movida por un impulso que no podía reprimir, decidió cuidarla. Cada día le dedicaba unos minutos, le hablaba en susurros, le quitaba las hojas secas y le daba la cantidad justa de agua. Era un pequeño acto de rebelión silenciosa contra la frialdad del lugar. Carlos la observó desde la ventana de su salón. Vio su dedicación, la ternura con la que tocaba los pétalos moribundos. Hacía años que nadie se preocupaba por dar vida a algo en su casa. Aquel gesto, tan pequeño y tan puro, le pareció la cosa más significativa que había presenciado en mucho tiempo. Era un soplo de esperanza en medio de su desierto emocional. Una tarde, mientras se preparaba para marcharse, lo encontró en el salón. Estaba sentado en un sillón con los ojos cerrados, escuchando una pieza de violonchelo que llenaba el aire de una melancolía sobrecogedora. Lucía se quedó inmóvil en el umbral, sin atreverse a interrumpir aquel momento de profunda intimidad. La música era tan triste y tan hermosa que sintió que se le humedecían los ojos. Él debió de sentir su presencia, porque abrió los suyos y la miró. No había distancia en su mirada, ni superioridad, solo un reconocimiento silencioso, un instante en el que dejaron de ser jefe y empleada para ser simplemente dos almas solitarias compartiendo la misma tristeza. Él asintió levemente, un gesto casi imperceptible, y ella se marchó en silencio, sintiendo que algo invisible pero poderoso acababa de tejerse entre ellos. Aquel momento fue más elocuente que cualquier conversación. Lucía siempre había encontrado refugio en los libros. La biblioteca del ático era para ella un paraíso prohibido, lleno de volúmenes encuadernados en piel que olían a sabiduría y a historias lejanas. Un día, durante su descanso, no pudo resistir la tentación. Cogió un viejo ejemplar de poemas de Antonio Machado y se sentó en un rincón, perdiéndose en sus versos. Estaba tan absorta que no oyó a Carlos entrar. Cuando levantó la vista y lo vio, se puso de pie de un salto, con el libro apretado contra el pecho como si fuera un objeto robado. «Lo siento, señor Vega, yo», balbuceó, con las mejillas ardiendo de vergüenza, pero él no parecía enfadado. Al contrario, una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. «¿Qué le parece?», preguntó señalando el libro. La respuesta de Lucía, apasionada e inteligente, lo dejó genuinamente sorprendido. Descubrió en ella una mente brillante y un alma sensible que no esperaba encontrar. Su percepción de ella cambió por completo. La presencia de Lucía en el ático ya no era una simple cuestión de orden y limpieza. Se había convertido en una necesidad silenciosa, en un ancla que lo mantenía conectado con el mundo. Se descubrió a sí mismo esperando el sonido de su suave tarareo por las mañanas, un sonido que antes le habría parecido una intrusión y que ahora era el preludio de un día menos gris. El apartamento, que durante 2 años había sido su refugio y su tumba, empezaba a sentirse de nuevo como un hogar. El silencio ya no era tan pesado,
porque estaba habitado por su presencia discreta y cálida. Empezó a dejar la puerta de su despacho entreabierta, un gesto inconsciente para que la vida que ella traía consigo se filtrara en su aislamiento. Admitirlo era difícil, pero esperaba con ansia su llegada cada día. La burbuja de su extraña y silenciosa convivencia se rompió una tarde de martes. Las puertas del ascensor privado se abrieron sin previo aviso y una mujer entró en el ático con la seguridad de quien posee el lugar. Era alta, delgada y vestía un traje de chaqueta impecable que gritaba lujo y poder. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño perfecto y su rostro era de una belleza fría y calculada. «¿Papá?», llamó, su voz clara y autoritaria resonando en el silencio. Se detuvo en seco al ver a Lucía limpiando el polvo de una estantería. La examinó de arriba abajo, con una mirada que la desnudó, la juzgó y la encontró insignificante en cuestión de segundos. Unas cejas perfectamente arqueadas se alzaron con desdén. El aire se cargó de una tensión gélida, y Lucía supo de inmediato que aquella mujer era un problema. «¿Y tú eres?», dijo Isabel Vega, dejando la frase en el aire, su tono impregnado de una falsa amabilidad que no lograba ocultar su desprecio. Carlos hizo una presentación breve e incómoda, pero su hija apenas le prestó atención. Su mirada estaba fija en Lucía, analítica y penetrante. Inició un interrogatorio sutil pero implacable. «¿De qué parte de Madrid eres? ¿Tu familia vive aquí? ¿Cuánto tiempo llevabas en el hotel antes de esto?». Cada pregunta era un dardo afilado, diseñado para hacerla sentir pequeña e inadecuada. Lucía respondía con voz temblorosa, sintiéndose como una criminal bajo un foco. La sonrisa de Isabel nunca llegaba a sus ojos. Eran dos fragmentos de hielo que la observaban con una profunda y arraigada desconfianza. Sentía que la estaban acusando de un crimen que ni siquiera sabía que existía. En un momento, una llamada de negocios reclamó la atención de Carlos, que se retiró a su despacho, dejando a las dos mujeres solas. La máscara de cortesía de Isabel se desvaneció al instante. Se acercó a Lucía, invadiendo su espacio personal, y su voz bajó a un siseo venenoso. «Escúchame bien, no sé qué pretendes, pero mi padre ha sufrido mucho. Es un hombre bueno y vulnerable», dijo, sus palabras goteando con descendencia. «Hay muchas mujeres como tú, que ven una oportunidad y se lanzan, te lo advierto. No te hagas ninguna idea con él. Si intentas aprovecharte, me encargaré personalmente de que te arrepientas». La amenaza fue clara, brutal y definitiva. Lucía se quedó paralizada, temblando. La frágil sensación de seguridad que había empezado a construir en aquel lugar se hizo añicos, dejándola sola y asustada en el opulento campo de batalla en el que acababa de entrar sin saberlo. La visita de Isabel dejó una sombra helada en el ático. Lucía se sentía como si caminara sobre una fina capa de hielo, con el miedo constante de que cualquier paso en falso la hundiera en aguas heladas. Las palabras de Isabel, cargadas de veneno y desprecio, resonaban en su cabeza mientras limpiaba. «Hay muchas mujeres como tú». Cada vez que se cruzaba con su propio reflejo en las superficies pulidas, se preguntaba si Isabel tendría razón. ¿Era una oportunista? La idea la hería profundamente. Para combatir esa duda, se volcó en su trabajo con una dedicación casi febril. Quería ser tan perfecta, tan impecable, que nadie pudiera acusarla de nada. Pero la semilla de la inseguridad ya estaba plantada, y la frágil sensación de paz que había empezado a sentir en aquel lugar se había agrietado, amenazando con romperse en 1000 pedazos. Una tarde, el cansancio la venció. Su hermana Ana había estado con fiebre la noche anterior, y Lucía apenas había dormido, velando su sueño intranquilo. El día en el ático se le hizo interminable, cada tarea un esfuerzo monumental. Cuando por fin terminó, se sentó en uno de los enormes sofás de cuero blanco del salón, solo por un instante, para cerrar los ojos. El silencio del ático, que antes la intimidaba, ahora la acunaba. El suave tejido del sofá era una invitación al descanso que no pudo rechazar. Sin darse cuenta, sus pensamientos se desvanecieron y se quedó profundamente dormida. Acurrucada en un rincón del sofá,
pareciendo aún más pequeña y frágil en la inmensidad de la lujosa estancia. Era una imagen de pura inocencia y agotamiento, una pequeña barca a la deriva en un mar de opulencia. Carlos salió de su despacho tras una larga videoconferencia. Esperaba encontrar el ático en su habitual estado de orden silencioso y vacío, pero entonces la vio, Lucía, dormida. Su primer impulso fue una punzada de irritación. Era una falta de profesionalidad, pero la sensación se disipó tan rápido como llegó, reemplazada por algo completamente distinto. Se fijó en las ojeras que oscurecían la piel bajo sus ojos y en la tensión que marcaba su frente, incluso en sueños. No vio a una empleada que se había quedado dormida en su puesto, sino a una joven que había llegado al límite de sus fuerzas. Una oleada de un sentimiento protector, casi olvidado para él, lo invadió con una fuerza sorprendente. En su vulnerabilidad, ella parecía irradiar una luz que atravesaba sus defensas más arraigadas. Sin hacer ruido, caminó hasta su dormitorio. Del pie de su cama cogió una manta de cachemira, una que su difunta esposa, Elena, usaba a menudo. Por un segundo, el recuerdo le dolió, una vieja herida que se abría de nuevo. Pero la imagen de Lucía, temblando ligeramente por el frío del aire acondicionado, lo empujó a seguir adelante. Regresó al salón y con un cuidado infinito que ni él mismo sabía que poseía, la cubrió con la manta. Sus dedos rozaron accidentalmente la mejilla de ella, y un calor inesperado, una pequeña descarga eléctrica, le recorrió el brazo hasta instalarse en su pecho. Se quedó un momento observándola, viendo cómo su respiración se volvía más profunda y tranquila bajo el abrigo de la manta. Sintió cómo una de las gruesas capas de hielo que rodeaban su corazón se resquebrajaba y se derretía. Lucía se despertó sobresaltada, confundida. Lo primero que notó fue el peso y la increíble suavidad de la manta que la cubría, y un sutil aroma que reconoció como el de él. El pánico la inundó. Se había quedado dormida en el trabajo. Se levantó de un salto, con la cara ardiendo de vergüenza, y empezó a doblar la manta con manos temblorosas, segura de que la despediría. Pero no había nadie. Miró a su alrededor, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Entonces vio sobre la mesita de centro un vaso de agua y una pequeña nota escrita con una caligrafía firme y elegante. «Descansa, has trabajado demasiado». Aquellas palabras sencillas, aquel gesto de inesperada amabilidad, la desarmaron por completo. No era una reprimenda, sino un acto de cuidado. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Al día siguiente, con una nueva y tímida confianza, Lucía decidió organizar la biblioteca. Los libros estaban ordenados alfabéticamente, pero el conjunto carecía de alma. Pasó toda la mañana reorganizándolos, creando pequeñas secciones temáticas, agrupando la poesía en un rincón acogedor y los clásicos de aventuras en otro. Cuando Carlos entró y vio el cambio, se detuvo en el umbral. «Has cambiado las cosas», dijo con una voz neutra que a Lucía le heló la sangre. «Lo siento, señor, yo solo pensé que...» Empezó a disculparse, aterrorizada por haberse tomado demasiadas libertades. Pero él la interrumpió, con una suavidad que la sorprendió. «Está bien, me gusta». Se acercó a una estantería que ella había dedicado a la poesía y cogió un viejo volumen. «A mi esposa le encantaba este», dijo en voz baja, casi en un susurro. Era la primera vez que la mencionaba. Esa pequeña confesión abrió una puerta entre ellos. Por primera vez, tuvieron una conversación de verdad. Él le preguntó por sus libros favoritos y ella le habló con una pasión que la hizo olvidar su timidez, contándole cómo las historias habían sido su refugio tras la muerte de sus padres. Él la escuchaba con una atención total sin interrumpirla, su mirada fija en ella. Luego él compartió recuerdos de Elena, de cómo ella decía que cada libro contenía un alma esperando a ser descubierta. Dejaron de ser el millonario y la limpiadora. Eran solo dos personas conectadas por el amor a las palabras y el peso de la soledad. La inmensa y silenciosa biblioteca, de repente, se sintió como el lugar más cálido y acogedor del mundo, un santuario compartido donde sus almas podían hablar sin miedo. Unos días después,
Isabel volvió a aparecer sin previo aviso. Esta vez su hostilidad era palpable. Recorrió el ático con la mirada crítica de un general, buscando cualquier fallo para usarlo como arma. Se detuvo frente a un jarrón de cristal. «Esto no está bien pulido. Hay una marca aquí», dijo con una voz afilada, señalando una mancha casi invisible. Lucía se acercó, confundida, pues estaba segura de haberlo limpiado a la perfección. Antes de que pudiera articular una disculpa, la voz de Carlos sonó desde la puerta del salón, tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Isabel, es suficiente. El trabajo de Lucía es impecable. Déjala en paz». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un escudo invisible pero poderoso que se interpuso entre ella y la furia de su hija. Isabel se quedó mirando a su padre, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Jamás la había desautorizado de una forma tan rotunda, y menos para defender a una empleada. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sin decir una palabra más, Isabel cogió su bolso y se marchó, cerrando la puerta del ascensor con un golpe seco que resonó en el silencio. Lucía se quedó inmóvil, con el corazón martilleándole en el pecho. La había defendido, había tomado partido por ella. Levantó la vista hacia Carlos, que la miraba desde el otro lado de la habitación. Él le dedicó un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. En ese instante, una pequeña y temblorosa semilla de esperanza echó raíces en el corazón de Lucía. Para él ya no era invisible. Él la veía. A partir de ese día, algo fundamental cambió en la dinámica del ático. Las barreras invisibles que los separaban comenzaron a disolverse lentamente, reemplazadas por una cómoda y silenciosa complicidad. Carlos empezó a dejar la puerta de su despacho abierta. A veces, por la mañana, preparaba café para dos y dejaba una taza para ella en la encimera de la cocina, sin decir nada. Ella, a su vez, comenzó a dejar un pequeño jarrón con una flor fresca sobre la mesa de su despacho cada día. Eran gestos minúsculos, un lenguaje secreto que solo ellos entendían, tejiendo poco a poco un vínculo de confianza y afecto. Lucía empezó a notar que la profunda tristeza en los ojos de Carlos era sustituida a veces por un brillo de luz, y él se dio cuenta de que aquella joven que había llegado para poner orden en su casa estaba, sin que él lo buscara, devolviéndole la vida a su corazón. La visita de su padre al médico había sido la excusa perfecta. Isabel Vega no era una mujer que dejara las cosas al azar. Al ver a su padre sonreír de una forma que no había visto en años, una sonrisa dirigida a aquella chica insignificante, sintió un pánico helado recorrerle las venas. Lo veía ablandarse, bajar la guardia, y para ella eso era sinónimo de peligro. No podía permitir que una advenediza se aprovechara de su vulnerabilidad. Sentada en su coche de lujo, con el teléfono pegado a la oreja, su voz era un susurro de acero. «Necesito que investigues a alguien, todo, su familia, sus finanzas, cada detalle. No quiero sorpresas». Contratar a un detective privado era un movimiento drástico, pero el amor que sentía por su padre era feroz, posesivo y, en su opinión, completamente justificado. Haría lo que fuera necesario para proteger su legado y su corazón. Mientras tanto, en el ático, una paz casi doméstica se había instalado. Carlos había empezado a tomar el desayuno en la cocina, en lugar de en su solitario comedor formal. Se sentaba en un taburete mientras Lucía preparaba un café, el aroma llenando el aire de una normalidad reconfortante. Esa mañana, él le había preguntado su opinión sobre una nueva adquisición de arte para el hotel, mostrándole las fotos en su tableta. Ella, con su sinceridad natural, le había dicho que prefería los paisajes a las frías esculturas abstractas. «Me recuerdan que hay un mundo grande y bonito ahí fuera», había dicho con una sonrisa tímida. Él la había observado, fascinado por la sencillez de su sabiduría. Aquellos pequeños momentos de conexión eran como rayos de sol que se filtraban en las griegas de su armadura, calentando lugares que llevaban mucho tiempo congelados. El informe llegó a manos de Isabel 2 días después, en un sobre manila discreto. Lo abrió con manos firmes en la soledad de su despacho. Página tras página,
se confirmaba lo que ya sospechaba. Lucía García no era nadie, una huérfana de un barrio obrero, sin conexiones ni patrimonio. Pero entonces llegó a la sección financiera. Una sonrisa fría y triunfal se dibujó en sus labios al leer sobre las deudas sustanciales que los padres de Lucía habían dejado tras su accidente. Préstamos para el coche, una pequeña hipoteca, facturas médicas impagadas. No era una fortuna, pero para alguien como Lucía debía de ser una montaña insuperable. Allí estaba, el motivo, la prueba irrefutable de que aquella chica no era un ángel de bondad, sino una depredadora desesperada. Tenía el arma que necesitaba para abrirle los ojos a su padre. Eligió el momento con la precisión de un estratega. Esperó a una tarde tranquila, cuando sabía que su padre estaría relajado leyendo en el salón. Entró con una expresión de grave preocupación en el rostro, sosteniendo la carpeta como si contuviera un secreto doloroso. «Papá, tenemos que hablar», dijo con una voz suave y cargada de pesar. «Siento mucho tener que hacer esto, pero estoy preocupada por ti». Dejó la carpeta sobre la mesa de centro, junto a su libro. Carlos la miró con el ceño fruncido, una sombra de irritación en sus ojos. «Isabel, ya hemos hablado de esto. Lucía es una buena chica». Pero Isabel negó con la cabeza, una falsa lágrima brillando en la comisura de su ojo. «Por favor, solo léelo, por mí». Su actuación era impecable, la de una hija devota que solo buscaba proteger a su vulnerable padre. Al principio, Carlos se negó a mirar los papeles. Sentía una lealtad hacia Lucía que lo sorprendía incluso a él mismo. «Esto es una invasión de su privacidad, Isabel. No voy a participar en esto», dijo con firmeza, su voz resonando con una autoridad que su hija rara vez desafiaba. Pero Isabel insistió, su voz teñida de una urgencia calculada. «No es una desconocida, papá. Vive bajo tu techo. Tienes derecho a saber quién es en realidad. ¿Y si todo esto es una farsa? ¿Y si solo está aquí por tu dinero?» La palabra dinero fue la llave que abrió la cerradura de sus peores miedos. Era la duda que siempre había acechado en el fondo de su mente, el fantasma de su riqueza que convertía cada relación en una posible transacción. A regañadientes, con un mal presentimiento oprimiéndole el pecho, abrió la carpeta. Isabel no perdió el tiempo. Con una precisión quirúrgica, le señaló los puntos clave, tejiendo una narrativa venenosa alrededor de los fríos datos. «Mira estas deudas, papá. Son del accidente de sus padres. Estaba desesperada. ¿De verdad crees que fue una coincidencia que acabara empapada en tu terraza con esa apariencia tan frágil e inocente, justo el día en que necesitabas a alguien?» Cada palabra era un golpe de martillo sobre la frágil estructura de confianza que había construido con Lucía. Envenenó cada recuerdo. Su timidez se convirtió en astucia, su inocencia en una actuación, su bondad en una estrategia. La gente como ella sabe reconocer una oportunidad cuando la ve, y tú, papá, eres la mayor oportunidad de todas. La lógica perversa de sus palabras era ineludible, y Carlos sintió cómo un frío glacial comenzaba a apoderarse de él. El veneno surtió efecto. Carlos miraba los números, las fechas, los informes. Su mente, entrenada para ver patrones y calcular riesgos, conectó los puntos de la forma en que Isabel quería que lo hiciera. La imagen de Lucía temblando bajo la lluvia se transformó. Ya no era una joven vulnerable, sino una actriz en el papel de su vida. El calor que había empezado a sentir en su pecho se extinguió, reemplazado por el hielo amargo de la traición. Sus viejos demonios, el cinismo y la desconfianza que le habían servido de escudo durante tanto tiempo, volvieron con una fuerza arrolladora. Los muros que Lucía había derribado con su ternura se reconstruyeron en un instante, más altos y gruesos que nunca. El hombre que había empezado a sentir de nuevo desapareció, y en su lugar quedó el magnate frío y calculador que el mundo conocía. A la mañana siguiente, Lucía llegó al ático sintiendo una ligereza en el corazón que no había experimentado en años. Llevaba una pequeña margarita que había cogido de una maceta en la calle, pensando en colocarla en el jarrón de su despacho, pero en cuanto las puertas del ascensor se abrieron, supo que algo iba terriblemente mal.
El aire estaba cargado de una tensión gélida. La puerta del despacho de Carlos, que últimamente siempre estaba entreabierta, ahora estaba cerrada herméticamente. El silencio no era el de siempre, pacífico y compartido. Era un silencio pesado, hostil, que le gritaba que no era bienvenida. Un nudo de pánico se formó en su estómago. Buscó con la mirada a Carlos, pero el inmenso salón estaba vacío, como si la vida que habían empezado a compartir se hubiera evaporado durante la noche. El intercomunicador sonó con un zumbido seco que la hizo sobresaltarse. «Lucía, a mi despacho. Ahora», ordenó la voz de Carlos, desprovista de cualquier calidez. Era la voz del señor Vega del primer día, distante e impersonal. Con el corazón martilleándole en el pecho y la pequeña flor aplastada en su mano temblorosa, caminó hacia la puerta cerrada, como si se dirigiera a una ejecución. El despacho estaba en penumbra, con las cortinas corridas. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio, una fortaleza de caoba y cuero que los separaba. No la miró cuando entró. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su ordenador, como si ella fuera una interrupción insignificante. La distancia entre ellos era un abismo infranqueable, y Lucía sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. «Lucía, nuestro acuerdo ha terminado». Las palabras cayeron sobre ella como fragmentos de hielo, cortantes y definitivas. Él deslizó un sobre blanco por la superficie pulida del escritorio hasta que se detuvo justo delante de ella. «Aquí tienes 10.000 euros. Es una indemnización generosa por tu tiempo. Ya no necesito tus servicios». Siguió sin mirarla a los ojos. No había una explicación, ni una pizca de la conexión que habían compartido. Era una transacción comercial, fría y eficiente. La estaba despidiendo como si fuera una pieza defectuosa de una maquinaria, sin valor sentimental alguno. El hombre que le había hablado de libros y de sueños, el que la había cubierto con una manta mientras dormía, se había desvanecido por completo, dejando solo a este extraño cruel y distante. El shock inicial dio paso a un dolor tan agudo y profundo que le robó el aliento. No era el trabajo, ni el dinero. Era la aniquilación total de su confianza, la forma en que la estaba desechando, sin una sola palabra de explicación. Era una acusación silenciosa y terrible. ¿Qué había hecho? ¿Qué había cambiado? Miró su rostro impasible, buscando una respuesta, pero solo encontró un muro de indiferencia. Comprendió que él no confiaba en ella, que de alguna manera había decidido que ella era culpable de un crimen que ni siquiera conocía. La humillación la quemó por dentro, pero junto con el dolor surgió una oleada de orgullo herido. Él podía quitarle el trabajo, pero no le quitaría su dignidad. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a derramarlas delante de él. Levantó la barbilla, su mirada encontrando por fin la suya, fría y vacía. Con una mano que temblaba de rabia y de pena, empujó el sobre de vuelta hacia él, a través del abismo de caoba que los separaba. «No quiero su dinero», dijo, y se sorprendió de lo firme que sonó su voz, a pesar del temblor que sacudía todo su cuerpo. «Nunca lo quise». Cada palabra era una verdad que salía del fondo de su alma rota. No había nada más que decir. La confianza, una vez rota, no podía remendarse con billetes. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, cargado de todo lo que se había perdido entre ellos. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta. Cada paso para salir de aquel despacho fue una tortura. Cruzó el salón, que ahora le parecía un mausoleo frío y ajeno, un escenario de una felicidad que había resultado ser una ilusión. No miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, se derrumbaría. Entró en el ascensor privado, sus dedos torpes buscando el botón del vestíbulo. Mientras las puertas doradas se cerraban, tuvo un último vistazo del ático, su jaula dorada, antes de que desapareciera de su vista para siempre. La ruptura era total, un corte limpio y brutal. Descendió de vuelta a su mundo, dejando atrás un sueño que se había convertido en una pesadilla, con el corazón hecho pedazos. Carlos se quedó inmóvil en su silla de cuero, escuchando el suave tintineo del ascensor que anunciaba la partida de Lucía. El sonido pareció resonar en el silencio opresivo de la habitación,
durante una eternidad. Su mirada cayó sobre el sobre blanco que ella había rechazado, una mancha pálida sobre la oscura madera de su escritorio. Era una prueba silenciosa de su acusación, una refutación de todo lo que su hija le había dicho. Pero era demasiado tarde. El silencio que se instaló de nuevo en el ático ya no era el silencio pacífico y ordenado que él tanto había valorado. Era un vacío asfixiante, un eco de la vida y el calor que acababa de expulsar. Había recuperado el control de su fortaleza, pero al hacerlo, se había encerrado solo en la celda más oscura, con la amarga compañía de su propia y cobarde desconfianza. El ático recuperó su orden perfecto, su silencio inmaculado. Cada superficie brillaba, cada objeto estaba en su lugar, pero para Carlos, el santuario se había convertido en una tumba. El silencio que antes le reconfortaba ahora le gritaba la ausencia de Lucía. Ya no oía su suave tarareo al limpiar los cristales, ni encontraba la pequeña flor fresca que ella dejaba cada mañana en su despacho. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a su presencia, como un hombre sediento se acostumbra al agua. Había expulsado la única fuente de vida de su desierto emocional, y ahora el vacío era más profundo y desolador que nunca. Recorría las estancias como un fantasma en su propia casa, atormentado por el eco de una calidez que él mismo había extinguido. La soledad, su vieja compañera, había regresado con una fuerza vengativa, recordándole a cada instante la magnitud de su error. Había recuperado el control, pero había perdido el alma de su hogar. Lucía volvió a su pequeño apartamento en el barrio de siempre, un mundo a años luz del lujo y la frialdad del ático. En menos de una semana encontró trabajo en una pequeña y ruidosa cafetería cerca de casa. El olor a café quemado y el murmullo constante de los clientes eran un asalto a los sentidos después de la paz del Hotel Vega. Se movía entre las mesas de forma mecánica, sirviendo cafés y recogiendo platos con una eficiencia vacía. El trabajo físico la agotaba, lo cual agradecía, porque así no tenía fuerzas para pensar. Pero por la noche, en la quietud de su habitación, el dolor y la humillación volvían para asaltarla. Las palabras frías de Carlos, "Nuestro acuerdo ha terminado", resonaban en su cabeza como una sentencia. Su antigua vida, la única que había conocido, ahora le parecía gris y sin sentido, una existencia en blanco y negro después de haber vislumbrado un mundo de colores imposibles. Javier Romero encontró a Carlos en su despacho, mirando por la ventana con la misma expresión perdida que tenía en los meses posteriores a la muerte de Elena. No hubo preámbulos. Javier era un hombre pragmático, y la amistad que los unía le daba derecho a ser brutalmente honesto. «¿Se puede saber qué has hecho?», le preguntó, su voz desprovista de paciencia. Carlos intentó justificarse, hablando de prudencia, de protegerse, pero Javier lo interrumpió con un gesto seco. «No me vengas con excusas de millonario asustado, Carlos. Te conozco. He visto cómo te miraba esa chica, y he visto cómo la mirabas tú. Echaste a lo único auténtico que ha entrado en tu vida en años por pura cobardía». Las palabras de Javier fueron como piedras lanzadas contra un cristal, y el frágil castillo de justificaciones de Carlos comenzó a resquebrajarse. «Isabel te manipuló y tú te dejaste, porque es más fácil ser un cínico que arriesgarse a sentir algo de nuevo». Las palabras de su amigo se quedaron flotando en el aire mucho después de que Javier se marchara. Cobardía. La palabra le quemaba por dentro. Se sentó en su escritorio, el mismo desde el que la había despedido, y la escena se repitió en su mente una y otra vez. Recordó la mirada herida de Lucía, su orgullo inquebrantable al rechazar el dinero. Si de verdad fuera una cazafortunas, ¿por qué habría rechazado 10.000 euros? Era una suma que podría haber solucionado todos sus problemas. La narrativa de Isabel, tan lógica y convincente hacía unos días, ahora se desmoronaba bajo el peso de esa única acción. Una duda insidiosa, fría y afilada, comenzó a abrirse paso a través de sus defensas. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había destrozado a una persona inocente basándose en el miedo y en las sospechas de su hija? La posibilidad era tan aterradora que apenas se atrevía a considerarla. Mientras tanto, en casa,
Lucía intentaba fingir que todo estaba bien, pero su hermana Ana no era tonta. La veía más delgada, con unas ojeras permanentes y una tristeza en la mirada que no lograba ocultar. Una noche, mientras cenaban en silencio, Ana dejó el tenedor sobre el plato. «Lucía, no era solo un trabajo, ¿verdad?», preguntó con una suavidad que desarmó a su hermana mayor. «Has tenido otros trabajos, y nunca te había visto así. ¿Qué pasó en esa casa?». Lucía intentó negarlo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. La pregunta sencilla y directa de Ana derribó el muro que había construido alrededor de su corazón. Tuvo que admitirlo, primero para sí misma y luego en un susurro ahogado para su hermana. No lloraba por el empleo perdido. Lloraba por el hombre que había empezado a ver detrás del magnate, por la conexión que habían empezado a tejer y que se había roto de la forma más cruel. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentía increíblemente estúpida. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Se había permitido soñar con algo que estaba completamente fuera de su alcance. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza. «Mujeres como tú», y por primera vez se preguntó si tendrían algo de razón. Quizás, sin darse cuenta, sí que había albergado una esperanza ridícula. Pero entonces recordó la calidez de la manta sobre sus hombros mientras dormía, la forma en que él la escuchaba hablar de libros como si sus opiniones importaran, la firmeza con la que la había defendido frente a su propia hija. Esos recuerdos no encajaban con la imagen del hombre frío y calculador que la había despedido. La contradicción era una tortura. ¿Quién era el verdadero Carlos Vega? ¿El hombre amable y solitario que le mostró sus grietas o el tirano despiadado que la había desechado sin una explicación? Carlos no encontraba paz. El ático, su refugio, se había convertido en una jaula que lo asfixiaba. Incapaz de concentrarse, deambuló hasta la biblioteca, el lugar donde habían compartido su primera conversación real. Pasó los dedos por los lomos de los libros que ella había reorganizado con tanto esmero. Fue entonces cuando lo vio. Escondido detrás de una fila de poemarios de Machado, había un pequeño cuaderno de tapa blanda, de los que se compran en cualquier papelería. Supo al instante que era de ella, que lo había olvidado. El corazón le dio un vuelco. Sabía que era una invasión terrible de su privacidad, que no tenía ningún derecho. Pero la necesidad de entender, de encontrar una respuesta a las dudas que lo consumían, fue más fuerte que su conciencia. Con manos temblorosas, cogió el cuaderno y lo abrió. No encontró un plan detallado para seducir a un millonario. Encontró el alma de Lucía, volcada en páginas baratas con una caligrafía sencilla y clara. Leía sobre sus preocupaciones por el futuro de Ana, sobre el agobio de las deudas, pero también sobre pequeñas alegrías cotidianas. Y entonces encontró las páginas que hablaban de él. Describía la tristeza en sus ojos como un mar en calma después de una gran tormenta, una quietud que escondía una profunda desolación. Escribió sobre la orquídea moribunda de la terraza y cómo cuidarla era su forma de intentar traer un poco de vida a un lugar tan hermoso pero tan triste. En una entrada, confesaba sentirse como una intrusa en su mundo, pero que a veces, cuando él la miraba, sentía que la veía de verdad. No había ni una palabra sobre su dinero, solo una empatía abrumadora y una ternura naciente. Cada palabra era un puñal en el corazón de Carlos. La prueba de su inocencia, de la pureza de sus intenciones, estaba allí, escrita en la intimidad de su diario, nunca destinada a ser leída por él. La vergüenza lo inundó con la fuerza de una marea. Se dio cuenta de la monstruosidad de su acto. No solo había creído la versión envenenada de Isabel, sino que la había querido creer. Era más fácil atrincherarse en su cinismo, en su papel de víctima potencial, que arriesgarse a la vulnerabilidad que Lucía despertaba en él. Había sacrificado la bondad de ella en el altar de su propio miedo. Se miró las manos, las mismas que habían empujado el sobre con dinero hacia ella, y sintió un profundo desprecio por sí mismo. El hombre poderoso, el rey en su torre de cristal, nunca se había sentido tan pequeño y miserable. Cerró el cuaderno con una suavidad reverencial, como si contuviera algo sagrado. El silencio del ático ya no era un eco de su ausencia,
sino un juicio a su cobardía. Miró a su alrededor, a la perfección fría y estéril que tanto se había esforzado por mantener, y comprendió que era la manifestación física de su propio corazón. Había tenido una oportunidad, un regalo inesperado del destino para volver a sentir, para volver a vivir, y la había rechazado por miedo. Pero el arrepentimiento no servía de nada si no iba seguido de una acción. Una nueva determinación, nacida de la vergüenza y de una repentina y desesperada oleada de esperanza, se apoderó de él. No sabía si ella podría perdonarlo. Probablemente no lo merecía, pero tenía que intentarlo. Tenía que encontrarla y pedirle perdón. Tenía que luchar por recuperar la luz que él mismo había apagado. Carlos se dio cuenta de que su miedo había saboteado su propia felicidad. El arrepentimiento era un sabor amargo en su boca, pero sabía que no era suficiente. Tenía que actuar, tenía que arreglar el terrible daño que había causado. Con una determinación que no había sentido en años, cogió las llaves de su coche y salió del ático, dejando atrás su fortaleza de silencio y soledad. No llamó a su chofer. Tenía que hacer esto él mismo. Condujo por las calles de Madrid, un laberinto de vida y color que había ignorado durante demasiado tiempo. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que tenía que encontrarla. Tenía que mirarla a los ojos y suplicar el perdón que estaba seguro de no merecer. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para que la duda se filtrara. Pero la imagen de sus palabras escritas en aquel humilde cuaderno lo empujaba hacia adelante, un faro de verdad en medio de su mar de errores. La encontró en una pequeña cafetería de barrio, un lugar ruidoso, lleno de vida y del aroma a café recién hecho. El contraste con su mundo estéril y silencioso fue un golpe físico. Por un instante se sintió como un extraño, un intruso con su traje caro y su aura de poder. Las conversaciones se detuvieron y varias cabezas se giraron para mirarlo, pero él solo tenía ojos para ella. Estaba detrás de la barra, limpiando una taza con un movimiento cansado y mecánico. Parecía más delgada, y la luz que él recordaba en sus ojos se había atenuado hasta convertirse en una sombra de tristeza. Verla así, en aquel entorno tan ajeno a ella, pero sobre todo, ver el resultado de su crueldad grabado en su rostro, fue como recibir un puñetazo en el estómago. La culpa lo golpeó con la fuerza de una ola, dejándolo sin aliento. Se dio cuenta de que no solo había roto su confianza, sino que había estado a punto de apagar su espíritu. Lucía levantó la vista al sentir el repentino silencio en el local, y su corazón se detuvo. Allí estaba él, Carlos Vega, de pie junto a la puerta, pareciendo tan fuera de lugar como un rey en un mercado de pueblo. El aire se le escapó de los pulmones. Una mezcla de pánico, rabia y un dolor profundo y punzante la paralizó. Quería correr, esconderse en la cocina, desaparecer, pero sus pies parecían pegados al suelo. Sus miradas se cruzaron a través del pequeño local, y todo el ruido, las conversaciones y el tintineo de las tazas se desvanecieron en un silencio ensordecedor. Solo existían ellos dos. Él dio un paso hacia ella, y luego otro, cruzando el espacio que los separaba con una lentitud que a ella le pareció una eternidad. Cada paso era un martillazo en su pecho, reabriendo la herida que tan desesperadamente había intentado cerrar durante las últimas semanas. Se detuvo frente a la barra, un obstáculo de madera que parecía tan insalvable como los muros de su ático. No dijo nada durante un largo momento. Simplemente la miró con una expresión de arrepentimiento tan profundo y tan crudo que a Lucía le costó respirar. «Lucía», dijo finalmente. Su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima del zumbido de la máquina de café. «Necesito hablar contigo. Por favor». Su jefe, un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos pero de corazón blando, observó la escena. Vio la palidez en el rostro de Lucía y el tormento en los ojos de aquel hombre elegante. Con un gruñido, le hizo un gesto con la cabeza. «Tómate un descanso, niña. Ve». Lucía dudó, una guerra librándose en su interior. Su orgullo le gritaba que lo echara, pero la desesperación en su mirada la desarmó. Asintió sin palabras
y lo guió hacia la puerta trasera que daba a un pequeño y sucio callejón. Se sentaron en un par de cajas de plástico vacías, rodeados por el olor a basura y a la humedad de la ciudad. Era el escenario menos romántico del mundo, pero era real y era el único lugar donde podían estar solos. Lucía se abrazó a sí misma, intentando protegerse del frío y de él. «No tiene nada que decirme, señor Vega», dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba. Me despidió. Dejó las cosas muy claras. Él se estremeció al oír el formal «señor Vega». «No», respondió él, negando con la cabeza. «No dejé nada claro. Fui un cobarde. Me escondí detrás de mi dinero y de mi miedo, y te hice un daño terrible. No hay excusa para lo que hice, Lucía, ninguna, solo la vergonzosa verdad de mi propia estupidez». Sus palabras eran directas, sin adornos, una confesión brutal que la dejó sin defensas. Le contó todo: la visita de Isabel, sus sospechas, el detective privado y el informe sobre las deudas de sus padres. Le habló con una honestidad desgarradora, sin intentar culpar a su hija ni a las circunstancias, asumiendo toda la responsabilidad. Vi esos papeles y permití que mi peor parte, el hombre cínico y desconfiado en el que me había convertido, tomara el control, confesó, su voz cargada de un profundo autodesprecio. Era más fácil creer que me estabas engañando que admitir que estaba empezando a sentir algo real por ti, algo que me aterraba más que nada en el mundo. Hizo una pausa tragando saliva. Leí tu diario. Lo siento. Sé que fue una terrible violación de tu intimidad, pero necesitaba entender. Y lo que leí me rompió en 1000 pedazos. Me mostró la verdad y me mostró el monstruo en el que me había convertido. Lucía lo escuchó en silencio, cada palabra un golpe que derribaba los muros que había construido alrededor de su corazón. La traición de Isabel la enfureció, pero fue la confesión de Carlos, su vulnerabilidad, lo que la hirió de verdad. Había leído sus pensamientos más íntimos. La vergüenza y la exposición la abrumaron, pero al mismo tiempo significaba que él sabía que sus sentimientos habían sido puros. Las lágrimas que se había negado a derramar en su lujoso despacho brotaron sin control, trazando surcos silenciosos por sus mejillas. Me humilló, susurró, la voz rota por el dolor. Me hizo sentir que no valía nada, que mi afecto era algo que se podía comprar y desechar. Me hizo dudar de mi propia bondad, y eso es lo que más me dolió. No, dijo él con una vehemencia que la sorprendió. Se inclinó hacia adelante, sus manos extendidas sobre la mugrienta caja, anhelando tocarla pero sin atreverse. Tu bondad es lo único real que he encontrado en años. Fue como un sol que entra en una habitación oscura, y me asustó tanto que corrí a cerrar las persianas. Lucía, no te ofrecí el trabajo por lástima. Lo hice porque desde el primer momento en que te vi en esa terraza, algo dentro de mí despertó. Me he enamorado de tu espíritu, de tu ternura, de la forma en que canturreas cuando crees que nadie te oye. Me he enamorado de ti. La declaración, hecha en aquel callejón olvidado, fue la cosa más sincera y poderosa que Lucía había oído en su vida. Te pido una segunda oportunidad, no para que trabajes para mí, sino para que me dejes intentar ganarme tu confianza. Lucía lo miró a través de sus lágrimas. El hombre poderoso y distante se había desvanecido, y en su lugar había un hombre roto, suplicando con una vulnerabilidad que reflejaba la que él había visto en ella en la terraza aquel día de tormenta. Su mente le gritaba que tuviera cuidado, que él pertenecía a un mundo que la había herido y que podría volver a hacerlo. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero su corazón recordaba la calidez de la manta, las conversaciones sobre libros, la forma en que la había defendido de su propia hija. Veía el arrepentimiento genuino en sus ojos, un dolor que igualaba al suyo. Sabía que perdonarlo era un riesgo enorme, pero la idea de darle la espalda y volver a su vida en blanco y negro, sabiendo que podría estar renunciando a la única oportunidad de un amor verdadero, le parecía un riesgo aún mayor, una condena mucho peor. Tomó una respiración temblorosa, un soplo de aire que se sintió como una decisión. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano.
No sé si puedo volver a confiar en usted, Carlos, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. La palabra sonó extraña y a la vez correcta en sus labios. Me hizo mucho daño. Él asintió lentamente, aceptando sus palabras como el castigo que merecía. Lo sé, dijo en voz baja, y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que te equivocaste al dudar, pero que tenías razón al perdonar. Lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer, extendió su mano. Lucía la miró durante un largo segundo. Luego, con una lentitud que reflejaba la suya, puso su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron, un contacto cálido y real en el frío del callejón. «Despacio», susurró ella, «tenemos que ir muy despacio». Él apretó su mano suavemente, una promesa silenciosa. «Todo el tiempo del mundo», respondió él, y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, brilló una luz de esperanza. Los días que siguieron a su reencuentro en aquel callejón fueron como los primeros brotes de la primavera después de un invierno largo y cruel. Reconstruyeron su relación con una delicadeza y una paciencia que ninguno de los dos sabía que poseía. Sus citas no eran en restaurantes caros ni en eventos exclusivos, sino en los rincones sencillos y honestos de Madrid. Dieron largos paseos por el Parque del Retiro, sentándose en un banco junto al estanque y hablando durante horas, no como un millonario y una camarera, sino simplemente como Carlos y Lucía. Él le contó historias de su juventud, antes de que el dinero y el poder levantaran muros a su alrededor, y ella le habló de sus sueños para Ana y de su amor por las pequeñas cosas. El olor a tierra mojada después de llover, el sabor de las tostadas con aceite de su infancia. Con cada conversación, con cada risa compartida, iban rellenando con confianza y afecto las grietas que la desconfianza había abierto entre ellos. Lucía sentía cómo el miedo se disolvía, reemplazado por una certeza cálida y creciente de que aquel hombre la veía, la valoraba y la respetaba de verdad. Carlos sabía que para que su futuro con Lucía fuera real, tenía que enfrentarse a su pasado, y eso significaba tener una conversación definitiva con Isabel. La citó en el ático, el mismo lugar donde su hija había sembrado la semilla de la duda. Cuando Lucía llegó ese día, él le tomó la mano con una firmeza tranquilizadora. «Hoy te quedas a mi lado», le dijo, y en sus ojos vio una promesa inquebrantable. Isabel entró con su habitual aire de control, pero se detuvo en seco al verlos juntos, con las manos entrelazadas. Carlos no perdió el tiempo. Con una voz calmada pero cargada de una autoridad que no admitía réplica, le presentó a Lucía de nuevo. «Isabel, quiero que entiendas algo. Esta es Lucía, no es una empleada ni una invitada. Es la mujer a la que amo, y es mi compañera». Hizo una pausa, su mirada fija en la de su hija. «Sé que lo hiciste por protegerme, pero te equivocaste. Tu desconfianza casi me cuesta la única felicidad que he encontrado en años. Te pido que la respetes, porque su felicidad es ahora la mía». Isabel se quedó sin palabras, su rostro una máscara de sorpresa y dolor herido. Miró de su padre a Lucía, y por primera vez, Lucía no vio desprecio en sus ojos, sino una confusa mezcla de resentimiento y una comprensión incipiente. Vio la forma en que su padre miraba a Lucía, con una devoción y una paz que ella no había visto en su rostro desde que su madre vivía. Comprendió que había perdido una batalla, pero también que su padre había ganado algo que necesitaba desesperadamente. No hubo una disculpa efusiva ni un abrazo de reconciliación. El cambio fue mucho más sutil y, por tanto, más real. Isabel asintió lentamente, un gesto casi imperceptible. «Solo quiero que seas feliz, papá», susurró, y aunque sus palabras iban dirigidas a él, su mirada se posó en Lucía por un instante, una tregua silenciosa. En ese momento, Lucía sintió que el último fantasma que se interponía entre ellos se había desvanecido. Carlos había elegido, y la había elegido a ella, no contra su familia, sino como parte de su nueva felicidad. Las semanas se convirtieron en un par de meses de una felicidad tranquila y doméstica. El ático, que una vez fue una jaula dorada de silencio y soledad, se transformó.
Ahora olía a café por las mañanas y a veces a las galletas que Lucía horneaba los domingos. Los libros ya no estaban solo en la biblioteca. Había un par en la mesita de noche de Carlos y otro en el sofá, donde Lucía se acurrucaba a leer por las tardes. Empezaron a construir una vida juntos, uniendo sus dos mundos de forma natural. Él la acompañaba a visitar a Ana, ayudando a la joven con sus deberes de matemáticas, con una paciencia sorprendente. Ella lo convenció para que pusieran más plantas en la terraza, convirtiéndola en un pequeño jardín lleno de vida y color. Carlos descubrió que la verdadera riqueza no estaba en el orden perfecto de su mundo, sino en el hermoso y cálido desorden que el amor de Lucía había traído a su vida y a su corazón. Una tarde soleada, mientras el cielo de Madrid se teñía de tonos dorados y anaranjados, estaban en la terraza, cuidando de las plantas. La orquídea que Lucía había salvado meses atrás estaba en plena floración, sus pétalos de un púrpura intenso y vibrante. Era un símbolo silencioso de su propia historia, algo hermoso que había sido rescatado del abandono y devuelto a la vida. Carlos la observaba, con el corazón lleno de una gratitud tan inmensa que casi le dolía. Había pasado de ser un hombre que solo existía a ser un hombre que vivía plenamente. Se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro, mientras ambos miraban la ciudad que se extendía a sus pies. El mundo que antes veía como un reino que poseer, ahora lo veía como un hogar que compartir. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino confortable, lleno de todo lo que no necesitaban decir. Con suavidad la hizo girar para que lo mirara, metió la mano en el bolsillo y sacó una única llave dorada que brillaba bajo la luz del atardecer. La puso en la palma de la mano de Lucía y cerró los dedos de ella sobre el frío metal. «Esto es para ti», dijo en voz baja, su mirada intensa y llena de una emoción sincera. Lucía lo miró confundida, con el corazón latiéndole con fuerza. «No es para una empleada», continuó él, con una pequeña sonrisa que le llegó a los ojos. «Es para mi compañera. Bienvenida a casa, Lucía». Las lágrimas de felicidad llenaron los ojos de ella mientras él se inclinaba para besarla. Fue un beso que no tenía nada que ver con la desesperación del callejón, ni con la timidez de sus primeras citas. Fue un beso de certeza, de pertenencia, un beso que sellaba un pasado de dolor y abría la puerta a un futuro lleno de promesas, luz y amor. Por fin, ambos habían encontrado su hogar.